Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, entrevistamos y platicamos con diferentes personas que han migrado por diferentes motivos, ya que sabemos que estas historias pueden ser súper inspiradoras, nos pueden acompañar en nuestros propios procesos y pues es muy bonito hacer comunidad entre todas las personas que atravesamos estos procesos de migración. El día de hoy estamos conectados hasta Camboya y eso, no saben, me emociona muchísimo porque siento que es una historia un poco diferente a lo que normalmente platicamos de gente que inmigra a Estados Unidos, Europa. Ella se fue a Camboya y eso se me hace muy interesante y es toda una historia. Así que seguramente va a estar súper interesante y por favor quédense hasta el final. Así que habiendo dicho esto, Paula, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Marce, por la invitación y por este espacio que me vas a regalar. No, yo Desde encantada, yo lejos. encantada. Sí, mira, gracias a Dios tenemos tecnología. Yo me rehusaba al principio a hacer entrevistas en línea, pero la verdad es que podemos conocer muchísimas más historias y qué emoción tenerte conectada a pesar de la distancia y poder tener esta conversación. Gracias, No, gracias. yo feliz. Para empezar, te quería pedir que tú te presentes con todos nosotros, que nos cuentes un poquito, pues, de quién es Paula, de todo como el background de tu vida que después te llevó a una migración. Ok. Bueno, mi nombre es Paula, soy chilena. Van a notar mi acento distinto. Voy a tratar de hablar lo más correcto posible. Eh, Eso es algo, paréntesis, que siento que es un sello muy personal cuando uno continúa viviendo o tratando como acercarse lo máximo posible a cómo uno es y se relaciona en el país de origen. Así que es algo que, sobre todo mi acento, los modismos, la farándula chilena y un montón de cosas que quiero nunca alejarme de eso, así que es algo que hay que seguir cultivando siempre. Sí. Bueno, soy Paula de Chile. En 2 semanas más cumplo un año viviendo en Camboya. Yo soy psicóloga, me formé especialmente en el área de educación y parte de este viaje ha sido también como resignificar un poco mi área laboral, entendiendo que una de las cosas más importantes y a veces hasta dolorosas es la pérdida de identidad laboral que existe, puesto que Ujú. uno cambia de repente en todo lo que es profesionalmente. Eso, y por otro lado también me defino como ilustradora autodidacta. Hace unos años comencé a hacer ilustraciones en el modo de poder, eh, en modo de autocuidado y poder demostrar qué es lo que había en mi mente y poder como ilustrarlo y sacarlo hacia afuera. Y esa es una herramienta que hasta el día de hoy me ha servido un montón. Creo que todos esos momentos un poco difíciles en este viaje de la migración, he podido encontrar un refugio cultivando toda esta parte creativa. Así que, bueno, tengo una cuenta de Instagram donde voy compartiendo todas esas cosas. No, y me encanta, porque cuando tuvimos contacto, lo primero que vi fueron esas ilustraciones y dije, wow, o sea, me encanta cómo con esas ilustraciones puedes transmitir sentimientos con los que todos nos podemos identificar, ¿no? Entonces eso es muy bonito y también, pues en parte sanador para ti y para todos nosotros. Sí, a todos nos sirve y bueno, y este año igual quise abrir un espacio para poder ayudar en esta área, puesto que hay muchas personas que migran en contextos muy distintos, Sí. pero más allá como hacerlo como terapia en sí misma, ofrezco como acompañamiento en el área para que este proceso de adaptación sea mucho mejor. Me estoy formando igual en arte terapia y eso me va a entregar herramientas para que ese proceso sea eh, una sanación desde otra perspectiva un poco más Total. creativa, así que espero que también bueno, ahí van a encontrar en mi Instagram sí, suelo compartir información respecto a esto, así que es abierto todo. Oye, qué interesante esto del arte. También me llama mucho la atención porque siento que también es muy importante el compartir y desarrollar herramientas que
cada persona es diferente, cada persona le gustan cosas diferentes, conecta con cosas diferentes y qué padre que también, si tú conectabas con con el arte, por ejemplo, qué padre que puedas usarlo como una herramienta también para estos procesos, para estos tratamientos, terapias y demás. Y bueno, ya iremos hablando un poco más de eso, pero para empezar, para empezar a hablar de tu migración primero, quisiera entender de dónde vienen estas ganas de migrar. O sea, tú estabas en Chile, estudiaste en Chile, ¿en qué momento dices, quiero migrar, quiero conocer? ¿Cómo fue este proceso también de decisión? Yo siento que comenzó cuando estaba en la universidad, puesto que desde mi personalidad un poco retraída, que igual he ido como evolucionando esto, he podido conocer como otras partes de mí por todo lo que implica tener que exponerse a situaciones donde solamente hay que enfrentar en algunos momentos. Cuando estaba en la universidad comencé un noviazgo o pololeo, como decimos nosotros, con quien es mi esposo actualmente. Nosotros, desde el momento en que decidimos casarnos, dijimos, queremos hacer algo distinto con el que realmente nos sintamos como representados. Y eso significó casarnos de una forma muy distinta a lo tradicional en Chile, con muy pocos invitados en un parque nacional. Hicimos ir a 12 personas a un cerro prácticamente a casarnos allá. Fue un matrimonio muy lindo, inolvidable. Y muy especial porque ahí estuvieron las personas que hasta el día de hoy son las que siempre han estado, que son nuestros hermanos y nuestros padres. Por otro lado, cuando decidimos también hacer la luna de miel, también surgieron estas ideas un poco locas o que en el fondo queríamos hacer algo un poco distinto y todos nuestros planes se derrumbaron producto del COVID. Nosotros nos demoramos un poquito en tomar nuestra luna de miel, pero después llegó el COVID. Y todo ese cambio que tuvimos que estar encerrados todo el tiempo, dijimos, ok, hagamos algo y lancémonos. Y tuvimos la oportunidad de conocer Chile en moto, en Wow. motocicleta. Y eso para mí especialmente significó como abrirme al mundo de cierta forma, a pesar de que era en Chile, porque pude conocer otras experiencias, conocí extranjeros en mi país, me desprendí de muchas cosas también materiales, teníamos que viajar con muy pocas cosas. Y yo creo que todas esas experiencias y vivir solos y crear como nuestro propio mundo y el trabajo y toda la responsabilidad igual que teníamos, fue que se nos metió el bichito de querer hacer algo distinto también con nuestras vidas. Em, Nuestra experiencia no fue que tuvimos que salir forzosamente de Chile como para migrar, pero fue una oportunidad que se nos presentó y la tomamos. Y siento que hasta el día de hoy creo fielmente que cuando Dios guía nuestras vidas y aparecen estas oportunidades, hay que tomarlas, a pesar de que los inicios de cada nueva etapa sean muy difíciles. Así que estábamos en eso, trabajando en Chile, en el sur de Chile, cuando apareció la oportunidad de irnos a Filipinas y la tomamos. Ok, entonces primero estuvieron en Filipinas. Oye, Sí. pero me encanta cómo, o sea, siento por lo que me cuentas que los dos como que siempre tuvieron esta alma un poco aventurera, ¿no? Un poco de explorar nuevas cosas, de no atenerse a reglas o a expectativas que quizá tenía de repente la gente o el contexto en el que nos desarrollamos, como que yo veo que ustedes tenían muy claro que querían lo que ustedes decidieran, ¿sabes? Y eso me encanta y eso creo que fue una gran manera y o sea, una forma también un poco más sencilla de tomar su camino, porque luego hay expectativas que nos detienen, que ni siquiera son nuestras, o sea, que son expectativas de otras personas. Y en ustedes, la verdad es que admiro mucho que tuvieran como desde el principio como esa fuerza, esa independencia de decir, vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, a pesar de que el entorno quizá no le parezca lo normal o lo que está bien. Entonces, por ese lado, o sea, la verdad es que los admiro. Y qué padre que también esa personalidad y esa independencia y esa valentía los lleva a su primera experiencia de migración
Y que aparte que los dos están en el mismo canal, ¿no? Que también es muy bonito compartir eso en pareja. Y entonces llegan a Filipinas. ¿Iban con un plan en específico? O sea, ¿sabían cuánto tiempo iban por trabajo? ¿Cómo fue como ese primer acercamiento? Que me queda claro y siempre trato de decirlo que obviamente hemos migrado con ciertos privilegios porque para empezar fue voluntario, ¿no? Y ya desde ahí las circunstancias cambian demasiado. Aunque eso no quiera decir que no hay ninguna dificultad o que no hay ningún reto, pero a ver, definitivamente es diferente. Pero en su caso, ¿cómo fue esta decisión de decir, nos vamos por trabajo, o sea, cuál fue el motivo y cuál fue ese proceso de decisión de, ¿sabes qué? Sí nos vamos y vamos a dejar todo lo que ya tenemos. En parte fue por la curiosidad de estar en un país en Asia. Por otro lado, también pasó que conocíamos gente que estaba estudiando en esta universidad internacional donde nos fuimos, y eso nos dio igual tranquilidad. Mi esposo igual tiene una historia con esa universidad en el pasado, entonces como que teníamos un poco claro a lo que íbamos. Él, en cierto sentido, tenía más experiencia en el extranjero que yo. Yo vengo de una familia muy tradicional chilena, muy aglomerada, muy junta, que todos saben lo que pasa en los primos y todo eso. Específicamente a mí fue como, ok, yo me lanzo, estoy con él y nuestra familia nos apoya. Gracias a Dios, todos estaban sanos, no había como ninguna preocupación como externa que nos atase a Chile. Entonces fue como, ok, podemos hacerlo, hagámoslo ahora, estamos jóvenes y vamos a probar. Y si en el fondo, después de estudiar allá o de estar allá, que fueron 2 años, tenemos nuestra familia que nos espera, un espacio en Chile, igual hay oportunidades laborales. Pero fue como, ok, no tenemos nada que perder, no tenemos hijos todavía, entonces fue como, ok, vamos y veamos y tomémoslo con calma. Y para nosotros, o especialmente para mí, fue una experiencia que me abrió el mundo. O sea, Filipinas es un país muy bonito, tiene playas y un montón de cosas muy paradisíacas, la gente es muy pacientes, chistosas, cariñosas, muy amistosa. Es un país que a pesar de que esté en el sudeste asiático es cristiano, casi la mayoría de la gente es católico, como de repente nosotros decíamos como que estamos en Asia o no. Y por otro lado, la Universidad Internacional donde estuvimos hizo que la parte como social, que de repente se ve un poco más afectada, estuviera cubierta todo el tiempo. Entonces, nosotros a las 2 semanas ya teníamos amigos, nosotros vivimos dentro de este campus. Eh, yo estudié inglés y porque antes cero inglés, yo nunca le tomé el peso, para mí nunca fue importante estudiar inglés. Y lo estudié, me costó, lo aprendí, todavía batallo con eso, pero ese lugar me dio herramientas, pero más que las herramientas de inglés y todo eso, me dio herramientas sociales de cómo desenvolverme en lugares cuando de repente el idioma es una barrera súper grande, y cómo enfrentarse a las diferencias culturales, porque eh, tuve compañeros que eran coreanos, compañeros chinos, hasta el día de hoy tengo mi grupo de amigas que eran 3 chinas, una rusa, una chica de Mongolia, donde yo jamás en la vida pensé cómo... no sé, somos muy distintas. La comida, la forma en que pensamos, cómo vemos las relaciones, cómo vemos la amistad, fue todo muy distinto. Y esos 2 años para mí fueron increíbles. Lo pasé muy bien y lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Ay, oye, me encanta escucharte y coincido mucho en cómo el migrar, a pesar de que puede haber retos, también te abre el panorama a lo que es el mundo, ¿sabes? O sea, yo creo que también una vez que migras, así decidas volver a tu país, que es muy válido, ya abriste mundo, o sea, ya conociste, ya sabes que hay interculturalidad, que hay diferentes formas de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas, y creo que es algo y es un aprendizaje enorme, pero también como la misma vida los fue como preparando, como llevando un caminito para hoy, ¿sabes? Que decidieron también tomar otro rumbo. Pero wow, que
qué padre que disfrutaron esta etapa. Pero tengo la curiosidad de cómo es vivir, o sea, cómo se ve un día en Filipinas. O sea, como foráneo, si a alguien le interesara, por ejemplo, irse, ¿cómo se ve un día en Filipinas? Mira, la verdad es que esa pregunta es un poco difícil de responder. Nosotros vivíamos en la isla más grande que hay en Filipinas, en Luzón, en la parte sur, a unos 40 kilómetros de la capital. Eh, es un país masivo, la capital es del porte de Chile, o Ok. sea, hay mucha gente. Eh, bueno, donde está ubicada la universidad es en una ciudad mucho más pequeña y se nota que la dinámica, que no es como una capital, el acceso a las cosas es un poco más difícil, pero es súper fácil moverse. Donde tú estés en Filipinas, el inglés es el segundo idioma que va pegadito a su dialecto, entonces no hay esa barrera como de, bueno, obviamente con el inglés, pero hoy en día es mucho más fácil comunicarse igual hasta con Claro. GPT sirve un montón, pero nuestro día a día era como estar igual en una burbuja por el hecho de estar dentro de una universidad. Nosotros dentro de la universidad teníamos supermercado, estaba la Ah, feria wow. O sea, donde estaba la vega enorme. donde estaba ¿cómo se llama? La venta de frutas y verduras. Teníamos supermercados cercas también. Eh, para nosotros era levantarnos en la mañana, ir a clases desde las 8 hasta el mediodía, hasta las 12 del día. Después era la hora de almuerzo de 12 a 1:30 y después clases por la tarde. Yo terminaba todo a las 3 de la tarde. De ahí tenía que hacer muchas tareas, muchos ejercicios de inglés. Y después adquirimos como un nuevo deporte en nuestra vida, que era el bádminton. Lo aprendimos Mm. allá. Y era una rutina bien clara, determinada por las clases, pero igual por el hecho de estar en un campus universitario, significó que muchas veces hacían cosas en conjunto con otras personas que estaban estudiando. Esta universidad solo imparte magísteres y doctorados y clases de inglés. O sea, si Ok. tú quieres ir a estudiar inglés a Filipinas, te puedes ir a esta universidad y estar desde los 3 meses hasta el año Wow. o lo que quieras. Y es mucho más barato que, por ejemplo, cursar un curso de inglés en Estados Unidos, que te sale muy, muy, muy caro. El nivel de inglés es bueno y termina con la prueba de TOEFL, o creo que tienen otra también. Pero creo que fue como un día a día bien organizado. Nosotros obviamente tuvimos que ajustar algunas cosas de acuerdo como a lo que hacíamos en Chile, pero en sí era muy relajado. O sea, estudiar en comparación con trabajo era muy distinto. Así que creo que fueron como 2 años como de vacaciones con estudios. Pudimos también conocer parte de Filipinas. Claro. Y por las tardes, los sábados en la noche, los viernes en la noche, era como compartir con amigos, cenas con amigos donde todos llevaban su propia comida, eh, y compartir mucho tiempo con ellos. Entonces siento que estuvimos como igual harto muy bien acompañados todo ese tiempo. Ay, me encanta. Qué bueno que lo disfrutaron tanto y que también pudieron experimentar. Como dices, quizá siendo un programa, pues no te adentras tanto como en la cultura porque al final es un entorno intercultural. Pero bueno, igual Sí, tuvieron la experiencia de experimentarlo y lo más importante, les abrió el mundo para querer explorar más. así Em, es. ¿Crees que esa experiencia en Filipinas haya sido determinante para que después tomaran la decisión de irse a Camboya? Eh, Tan así no. Ujú. Creo que Camboya apareció durante el camino, pero no fue tan así quizás como lo dice. Creo que ayudó, pero nosotros cuando terminamos nuestro periodo en Filipinas, volvimos a Chile con un plan totalmente distinto. Nosotros queríamos irnos a Estados Unidos, Ok. teníamos todo listo cuando de repente apareció una oferta laboral de la ONG donde estábamos trabajando. Y fue gracias a este lugar donde nosotros estuvimos en Filipinas. Ok. Esa oferta en primera instancia iba para poder trabajar en Vietnam
y después en el camino cambió y nosotros, o sea, yo tenía todo mi, mi información respecto a Vietnam y cómo vivir en Hanoi, la capital, y qué es lo que había, qué es lo que no había, etcétera. Cuando de repente llega esta idea de Camboya y fue como, ok, como tomémoslo. Y me acuerdo mucho que en las conversaciones, porque esto significó tener muchas entrevistas, tener chequeos médicos, nos entrevistaron respecto como a nuestras profesiones, también a lo que era a nosotros como matrimonios, entrevistas psicológicas también de por medio, Wow. puesto que venir como con un contrato internacional implica también el cuidado de nosotros, no solamente físico, sino que también si estamos preparados o no para exponernos a un lugar eh, un poco distinto a lo que somos nosotros como chilenos o en general como en esa parte del occidente. Eh, Siento que Filipinas nos expuso esto, nos dio la Ok. oportunidad. Puedo decir que en parte fue como un fruto de ese sacrificio que hicimos, de esa aventura que tomamos. Y cuando estuvimos en las reuniones por la entrevista laboral, que significó estar en Chile como 10 meses, eso nos tomó todo el proceso para venirnos Wow. para acá. Quienes ahora es nuestro jefe, como el encargado como de la ONG, de esta ONG a nivel regional, él nos dijo, como recuerden o tengan en mente que hay experiencias más como entretenidas que otras. Y a nosotros nos quedó dando vuelta a eso, porque ir a Estados Unidos significaba ir a trabajar y vivir trabajar para vivir en el fondo. Es súper lindo, o sea, el entorno, todo cambia, todo es muy distinto. Si bien nosotros como latinos tenemos también como una desventaja de repente en estos países, eh, pero era como tratar de llegar a un país desarrollado como para experimentarlo o sin, Ujú. sin ninguna motivación personal ni fondo de poder echar raíces allá, pero si se daba la posibilidad, ok, como perfecto. Y cuando comenzaron estas conversaciones y todo lo que significaba trabajar en una ONG, como que despertó de nuevo otra cosa en nosotros, que fue como, ¿por qué no? Si bien era volver a Asia, estar lejos, pero nuestra familia era como, estaban ahí, nos apoyaban y era un contrato, una cosa segura donde íbamos a poder hacer vida acá a través de un trabajo que iba a poder, o que está haciendo, que tiene mucho, ¿cómo decirlo? Que se puede ver lo que se hace en Claro, la ONG. claro. Y eso es muy motivador, es muy emocionante y da mucha esperanza también, porque si bien este país tiene muchas ONG, hay cambios que se pueden ver en la sociedad. Ay, qué lindo, qué lindo. Yo también como que siempre uno de los sueños que tenía era algún día poner en alguna asociación porque siento que estas labores sociales te llenan muchísimo. O sea, más de lo que tú puedes dar, también siento que tú recibes demasiado aprendizaje o como hasta esta simple esperanza que tú dices de que es que sí hay gente que quiere ayudar, sí hay gente buena. Y siento que también esa esperanza es muy linda y es como lo que te regresa el ayudar, ¿no? Esas ganas de ayudar a las personas y de, como tú dices, aportar y ver materializado en lo que estás ayudando, que creo que también es algo muy, muy lindo. Y antes de hablar más a fondo de tu trabajo en la ONG, que obviamente quiero saberlo todo porque se me hace muy interesante, también quisiera saber para ti, digo, ya llevan un buen tiempo, casi un año, si no me equivoco, en Camboya. ¿Cómo ha sido también vivir? Porque, digo, ya me contaste un poco como ese proceso de decisión, que no fue tan planeado, que fue una oportunidad que llegó, que la tomaron, pero ¿cómo ha sido también el ya llegar y ver la realidad de este país? Que también lo que decía se me hace muy, muy interesante. O sea, como normalmente todos cuando migramos nos imaginamos yendo a un lugar, a Europa, a Estados Unidos o a lugares que quizá, como dices, están más desarrollados o al menos se consideran como primer mundo, que vas a tener más seguridad, que vas a tener económicamente un mejor nivel, etcétera. Pero también se me hace muy interesante como esa idea de migrar a un lugar que quizá socioeconómicamente es tan diferente, ¿no? O que al menos existe esa idea. ¿Cómo fue Sí. también para ustedes el llegar a un lugar así
y pues tratar de adaptarse y entender también cómo funciona un sistema tan diferente. Mira, bueno, la opción que tuvimos aquí igual la tomamos porque ambos veníamos contratados. Ok. Nos preguntamos un montón, si yo no hubiese tenido trabajo, distinto hubiese sido la historia, porque creo que sobre todo en estos países que donde es visible la diferencia que se ve como con nuestros países, puede ser muy demandante emocionalmente y si uno no se mantiene haciendo algo, o sea, Claro. te caes en un hoyo y es muy difícil como, o sea, en el fondo es mantenerse ocupado desde el inicio. Creo que eso ha sido como lo que me ha ayudado a cómo enfrentar este cambio. Yo tenía la idea de Filipinas en mi mente, que iba a ser un país amistoso, muy abierto. Sí tenía muy claro que esta vez no íbamos a vivir en un campus y por otro lado también que no conocíamos a nadie, a nadie. Claro. Nunca habíamos visto gente de Camboya, nunca habíamos casi que escuchado de Camboya. Eh, Creo que del sudeste asiático, Laos y Camboya son los últimos países que se visitan. Pero cuando la gente los visita, después no se quiere ir. Entonces, es algo que es muy desconocido, básicamente. Es muy desconocido, pero es muy raro porque las oportunidades laborales que hay aquí en Camboya son muchas. De hecho, la Wow. cantidad de gente que he conocido, no camboyana, eh, que hace sus negocios acá, que trabajan en colegios internacionales o que trabajan en ONGs, es mucha la cantidad de expats que este país recibe y que este país, como que esta ciudad específicamente la capital, tiene, es muy grande. Camboya tiene... perdón, me estoy yendo de la pregunta, No te pero preocupes, no te preocupes. ¿me puedes repetir la pregunta? Se me fue. Sí, estábamos hablando de cómo, o sea, cómo fue migrar a Camboya, o sea, también, o Ok. sea, algo tan culturalmente diferente, tratar de adaptarte, el entender cómo funciona. Pero tú, go for it, no te Ya. preocupes, tú fluye. Bueno, lo que me ayudó un montón, mucho, fue poder informarme en primer lugar, leer mucho. Las reuniones que tuvimos de entrevista y todo eso también fueron algunas para contextualizarnos. Em, y esta idea que yo traía en Filipinas de que los camboyanos iban a ser amistosos, abiertos, muy sociables, se derrumbó desde el primer día que pisamos este lugar. Nosotros llegamos en un contexto un poco complicado, de partida con un tremendo jet lag encima, o sea, nosotros tenemos ahora 10 horas de diferencia con Chile, pero llegamos cuando eran 11 horas de diferencia. El clima obviamente es súper distinto, es tropical. En Chile no tenemos clima tropical. Eh, Llegamos a un departamento que lo íbamos a tener provisoriamente porque nuestra casa la estaban preparando. Eh, entonces fue un poco incómodo al inicio. Y por otro lado, la gente con la que trabajamos, puedo decir que cerca de bueno, la oficina aquí central de la ONG, creo que un 70% habla inglés, el resto no. Ok. Y es súper interesante. Yo creo que para ellos fue interesante también recibir personas por primera vez de Chile, de Sudamérica, trabajando en una ONG donde nosotros somos los únicos extraños Claro. que trabajamos con ellos. Entonces, creo que al inicio fue un poco difícil para mí poder entender, poder acercarme a la gente. Hay muchos prejuicios respecto a lo que suele ser como la gente blanca para los Ok, asiáticos. wow. Eh, Hay también mucho temor. Aquí es una cultura muy jerárquica, entonces cuando tú tienes cierta posición en la sociedad, no todo el mundo puede acercarse a hablar contigo. Hasta hay un saludo diferente, como donde se posicionan las manos. Wow. Eh, entonces, fue un cambio muy grande y ha significado ser muy paciente y que nos tome mucho tiempo poder hacer conexiones.
En cierta medida, si bien ha costado un poco como entrar en el círculo como de Camboya o como social o de amistad, tengo una colega que es de acá y que ella ha sido la única que ha prestado como, ha sido muy sociable con ella y su esposo con nosotros. Ella es quien en un inicio nos mostró cosas de aquí de la ciudad, eh, como que nos dio muchos tips. Pero por otro lado, conocí a una familia mexicana Ay, wow. y esta familia mexicana lleva aquí como 5 años viviendo y ella fue quien nos mostró también, mira, acá está el supermercado, aquí están los supermercados internacionales, aquí ya están los malls, aquí están las cafeterías y el resto ya fue como por descubrirlo nosotros de manera personal nomás. Y gracias a Dios hemos encontrado que en Camboya hay como como hay, o sea, lo que tú quieras está aquí. Yo venía Ok. con la idea de que íbamos a estar lejos de todo, como quizás mi comida chilena no la iba a tener, pero hasta el día de hoy nosotros seguimos comiendo como chilenos. De hecho, ahora celebramos la independencia de Chile, creo que, bueno, es la otra semana. Y vamos a hacer nuestras comidas típicas tradicionales. Yo me traje un montón de cosas de Chile también para adornar, comida igual como para poder tenerla durante el año. Y, y así creo que hemos ido descubriendo cosas, pero nos ha tomado tiempo también. Y parte de lo que es mi círculo social de acá de Camboya es gente de Sudamérica. Tengo una amiga, bueno, mi amiga de México, tengo una amiga de Perú que hice a través de las ilustraciones. Me encanta. eh, y el resto, bueno, mi colega que también es como mi amiga, y de a poquito nos hemos abierto como a un espacio social, como una red de apoyo acá en el fondo. No, me encanta y te escucho y totalmente. ¿Sabes por qué? Porque siempre digo que hay esos ángeles en el camino. Y yo creo Sí. que de verdad son ángeles que sin ellos no sería lo mismo, porque a pesar de que sigas extrañando obviamente a tu familia, a tus amigos, ¿no? Este lugar cómodo en donde teníamos en nuestros países, también es verdad que yo creo que sin estas ayudas y estos ángeles que tenemos en nuestros propios caminos de migración, sería muchísimo más complicado e incluso imposible lograr sentirte un poco más adaptado, un poco más como a gusto, como acompañado en estos procesos. Y qué lindo y qué importante, o sea, como que te escucho y digo, es que de verdad qué importante son crear estas redes de apoyo y estas personas que se convierten como en tu familia, ¿no? Del otro lado del mundo. Y también qué bonito que logren mantener sus raíces, que yo creo que también es algo muy lindo, o sea, no tener que desprenderte totalmente, sino también honrar de cierta manera, pues de donde somos, nuestra historia de veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, dependiendo de la edad que migres, pero oye, toda una vida no se va a olvidar y se va a borrar de un día para otro, entonces qué lindo que también traten de mantenerlo. Eh, Quisieras, digo, ya nos platicaste varios retos, varias cosas que se te hicieron como estos choques culturales de, pues, la gente, el entorno, pues, costumbres de, de las personas, pero de manera específica, ¿cuál dirías que fue el mayor reto que has tenido que enfrentar hasta el momento viviendo ya en Camboya? Em, Mira, el mayor reto yo creo que tiene que ver con el idioma. Ellos tienen el Ok. lenguaje, el idioma Khmer, que es imposible de descifrarlo. O sea, no puedes por ninguna parte decir qué están hablando. Sí, creo que he desarrollado personalmente un don donde puedo como leer a la gente de forma, como su lenguaje corporal. Por otro lado, también nos hemos quizás no tan intencionadamente, pero no hemos aprendido palabras que son funcionales. Hay personas que saben muy poquito inglés, pero gracias a Dios existen los gestos, existe internet, entonces al final esa barrera existe, como que está, y que a veces quizás en el área laboral es un poco más Ujú. difícil de enfrentar, porque suelen haber de repente problemas de comunicación, o sea, malos entendidos, o que yo quise decir algo y la otra persona lo interpretó de otra forma o entendió otra cosa, entonces hay que como reforzar de repente como las ideas. Eso por una parte.
Pero sabes que creo que la distancia podría decir, pero creo que se acorta mucho. Yo tengo un contacto muy estrecho con mi familia, con especial mis papás, mis hermanos, estamos constantemente hablándonos, con mis amigos también de forma intencionada, porque es muy fácil dejarnos de hablar y que pasen meses sin Total. mantener contacto. Pero creo que más allá, si es que ellos tienen el tiempo, yo prefiero tener como esa intención de mi parte activa, como para poder saber qué está pasando. Em, y por otro lado, creo que la comida de repente, Ok. nosotros aquí, la verdad es que personalmente yo no disfruto mucho de la comida asiática en general y es algo que solo como cuando el trabajo implica que comamos comida de acá. No, por gusto, la verdad es que no elijo un lugar asiático a pesar de que estemos acá para ir a comer algo Claro. afuera. Solamente cuando o sea, no hay ninguna manera de poder escaparse de un almuerzo de trabajo o algo así. Eh, pero creo que es eso para mí. Bueno, y lo otro que extraño de repente mucho son como, aquí hay muy pocos parques. Hay Ok. parques, pero el hecho de que siempre esté un poco caluroso no da muchas ganas de salir y siento que eso en Chile, tener veredas por todas partes y que esté todo conectado y que tú puedas caminar y andar en bicicleta y ir a parque y sentarte en el pasto sin problema, con que no va a aparecer nada que te va a hacer daño. Eso también lo extraño un poco y ha sido como un choque importante. Sí, claro, cómo duele soltar esas cosas que quizá para otras personas podrían parecer como no tan importantes, pero cuando ya no lo tienes es cuando luego valoramos como ese tipo de detallitos, ¿no? Que para nosotros era normal. Y pues bueno, obviamente la familia y los amigos, pues sí, yo creo que es algo que siempre va a ser de las cosas más complicadas. Pero por el otro lado, ¿cuáles crees que hayan sido las experiencias más enriquecedoras o lo que más te ha enriquecido también de estar allá en Camboya? O sea, siento que también el salir tanto de tu zona de confort y de lo que conocemos, siento que te enfrenta a nuevas realidades, ¿no? Y también te abre como de cierta manera como nuevas perspectivas, aprender a valorar ciertas cosas, aprender pues que existen muchas más realidades que desconocemos y que son realidades duras. ¿Qué ha sido lo más enriquecedor que has aprendido, experimentado? Mm, Bueno, si lo llevo como al área laboral, una cosa es estar aquí en la capital, pero me ha tocado varias veces ir como a terreno, al lugar donde se implementan los proyectos que tenemos en la ONG. Uno llega como a las sedes donde están las otras oficinas en otras ciudades que son Ujú. más pequeñas que esta, pero cuando hemos tenido que levantar información o cuáles son los problemas que la gente identifica, cuando nos reunimos con las mujeres, con las mujeres beneficiarias de las zonas rurales, o sea, es una diferencia muy, muy grande. O sea, para mí no tiene comparación. No hay una comparación. Creo que la pobreza, sobre todo en Chile, se vive de una forma muy distinta. Y eso, por otra parte, hace ver que en mi país, obviamente, hay muchas cosas que funcionan muy bien y que gracias a Dios tenemos y que tenemos acceso, si bien hay cosas que, no sé, hay salud, educación y de repente uno tiene que pagar más para acceder a ciertas cosas. Aquí, si fuiste pobre o naciste como en ese parte de la sociedad, no tienes oportunidades prácticamente para nada. Y es por eso que hay tanta ONG que ayuda a este país a que salga adelante. Es muy desalentador por esa parte. Bueno, por otra parte también creo que este país me ha estado dando herramientas laborales igual ha significado también un cambio como en mi desplante, en cómo yo me voy desarrollando laboralmente. Hubo un momento donde en mi profesión me vi muy perdida, porque pasar del área educativa al área humanitaria es un salto grande. Tiene cosas que podrían ser similares, pero tuve que aprender de nuevo a trabajar en un idioma que no era el mío, en buscar palabras nuevas,
En la ONG se trabaja con muchas siglas, tuve que hacerme como un listado de siglas para saber qué significaban porque yo no entendía nada, entonces ahí he tenido como mi jefa y ciertas personas claves donde yo he podido como refugiarme en ellos y en el fondo decir, ok, como ayúdame porque por dónde empiezo. Entonces siento que ahora a medida que ha pasado el tiempo he podido tener como más estructura en el área laboral, entender más, he tenido que como sacarme un montón de prejuicios, como aterrizar mis expectativas, dejar de pensar que aquí se hacen las cosas mal, y en el fondo como lanzarme a algo simplemente como sin tener nada muy claro. Y eso ha sido un viaje para mí muy estresante, muy emocionalmente desgastante. eh, Perderme muchas veces y encontrarme de otra forma. Entonces al final ha sido también una dependencia espiritual muy grande, ¿eh? Yo siento que Dios también me ha dado mucha fortaleza en muchos momentos. Entonces eh, ha sido un viaje y siento que este país me ha sido ser como un poco más agradecida por muchas cosas también. Sí, qué fuerte, pero también qué importante, ¿no? Como justo lo que decíamos, el aprender a valorar ciertas cosas, o por ejemplo, me llama la atención esta parte de cómo te das cuenta que ciertas cosas que, de las que quizá nos quejábamos, te das cuenta de que teníamos mucho y que no lo Mm. valorábamos. Y también te escuché decir esta parte de saber pedir ayuda, ¿no? Siento que también es un súper aprendizaje que yo también me llevo de emigrar, porque a veces sentimos que todo lo Mm. podemos, que no necesitamos de nadie, y te enfrentas a una situación en la que tienes que aprender a pedir ayuda, y Ujú. también creo que es muy sanador esa parte como oye, ayuda, o sea, no puedo yo sola, y es súper válido y súper importante, y creo que también es un aprendizaje que nos deja la migración, aunque claro Ujú. que tu tipo de migración, yo creo que más allá de todo, pues sí es como quitarte una venda de los ojos, salir más allá de una burbuja en la que estamos y no nos damos cuenta, y conocer otras realidades, que creo que ha de ser súper interesante, pero claro que también emocionalmente pues pesado, ¿no? Porque también el enfrentarte a una situación colectiva que no puedes solucionar tú, que creo que también es un poco esa impotencia de, ay, quisiera que todo el mundo tuviera una mejor situación y no puedes, o sea, entonces, pero creo que también te da mucha fortaleza, mucha, sí, o sea, como salir de esa burbuja, darte cuenta de lo que realmente, cómo realmente es el mundo, ¿no? Y la verdad, o sea, te admiro mucho también por esa parte, porque me imagino que no ha de ser nada fácil. Y antes también de irnos un poco más de lleno como a toda esta parte emocional y personal del duelo migratorio, quisiera dar un último paso a que nos platiques cómo es trabajar para una ONG, cómo fue tu acercamiento, cómo fue pues, que llegaste a este trabajo. Bueno, cuando nos vinimos para acá, mi rol como psicóloga fue tomando como más claridad durante el camino. Esta ONG aquí tenía proyectos enfocados en áreas como relacionados a la salud mental, pero se le daba como más enfoque de repente como a otros temas. Es primera vez que hay una psicóloga trabajando como desde la sede como principal y eso igual ha significado para mí ser como abrirme camino en un espacio que sobre todo en un país, bueno, Camboya todavía la salud mental es como un tabú y no se habla mucho, se tiene mucha vergüenza al respecto y el acceso también a la salud mental es bajísimo, o sea... Si aquí la gente rica, adinerada, es la que puede asistir a una sesión psicológica, el resto no puede, no es tan abierto como como en el servicio público que hayan psicólogos o psiquiatras, etcétera. Para mí ha sido muy interesante tener que como conectar con esta área de trabajo, tener que entenderla, tener que aprenderla básicamente. Actualmente mi trabajo significa mucho como trabajo desde la psicoeducación, apoyando como a los equipos que trabajan con la gente en el terreno, en temas como burnout, como manejo del estrés, resolución de problemas, temas comunicacionales.
Hay también como una guía para los trabajos como de ONG que tiene que ver con la inclusión, con la equidad de género, con la protección infantil. Por otro lado, también están los temas de explotación infantil. ¿Qué más? Y hay un protocolo, como un manual también por el cual se rige casi la mayoría de los proyectos que se realizan acá, que se llama como safeguarding, que tiene que ver con el daño o perjuicio que nosotros como trabajadores podemos cometer de repente como malintencionadamente con la gente. O sea, en el fondo es aprender cómo cuidar a la gente con la que trabajamos y que no sufra ningún tipo de daños y Claro. prevenir estos daños, ya sean de tipo sexual, eh, emocional, físico, eh, todo lo que es el acoso y todo eso. Entonces, ha sido interesante. Ahora me gusta, puedo decir que me gusta, lo estoy ahora como disfrutando más que el inicio y trabajar con la gente, como con los teams que necesitan como este apoyo emocional también es muy lindo porque hay un desgaste emocional muy grande también, o sea, estar disponible para un sector de la población camboyana que necesita constantemente ayuda, que quienes proveen esta ayuda también puedan recibir como un apoyo emocional, es muy emocionante y muy enriquecedor también para la ONG. Sí, claro. Oye, pero qué importante también su labor, ¿no? El dar acceso a tanta información, a todo esto tan importante que es la salud mental, que si no la gente no tendría acceso a ningún tipo de información, pues para cuidarse, ¿no? Cuidar su salud mental, creo que también es sumamente importante y valioso su trabajo. Y me gustaría como para poner sobre, como de manera más, como sobre la tierra, algún ejemplo en específico, no sé, de alguna campaña que hayan hecho, de alguna, o sea, ¿de qué manera es su acercamiento hacia la gente allá en Camboya? Mira, acá en la ONG donde trabajamos, contamos con, si no me equivoco, 8 proyectos Ok, relacionados en distintas áreas. Hay proyectos donde se trabaja en el área de agricultura, en el área de educación, en el área de salud, em, también en otra área como de servicios básicos higiénicos, que no me acuerdo cómo se llama, es como, se dice como wash en inglés, pero no me acuerdo bien cuál es la definición exacta. Entonces se abordan distintas áreas. Son proyectos, por ejemplo, hay uno específicamente que trabaja, que es un proyecto súper largo, es de 7 años. Es un proyecto que se desarrolla durante siete wow, qué años locura. y donde más allá de lo que uno tiene en mente que una ONG es construir casas, construir baños, entregarle a la gente materiales, ese proyecto en particular trabaja como con el cambio de mentalidad de la gente para que se vea un cambio reflejado como en ese lugar a futuro. O sea, se trabaja con los niños, con los adolescentes, con las mujeres específicamente. Cómo mantener como la higiene, cómo es la resolución de problemas dentro de un hogar, por ejemplo. Cómo se trabaja la equidad de género dentro de un hogar donde el hombre suele ser muy cruel muchas veces. Cómo solucionar estos problemas, a quién acudir cuando pasan situaciones muy complejas. Eh, y por otro lado, también creo que en ese mismo proyecto se trabaja mucho también, bueno, ya dije, con la higiene y Ujú. con el acceso también de la educación. Entonces se le entrega como se le hacen como talleres a la gente para que aprendan ciertas cosas que a los ojos de uno son cosas que uno pudiese decir que son muy obvias, pero no, existe mucha gente en este mundo que el acceso a la información básica que es para nosotros, ellas no la tienen. Entonces es un proyecto súper lindo que va a ayudar en el fondo al futuro de ese grupo de personas que está siendo beneficiaria. Entonces, la ONG impacta de distintas formas las localidades rurales de Camboya. Wow, qué Ujú. interesante, de verdad que qué interesante. Pero también me imagino que, a ver, dentro de cualquier
experiencia migratoria hay un duelo migratorio, ¿no? Que emocionalmente es complicado atravesar, pero me interesaría mucho conocer, y más tú como psicóloga, ¿no? Que tienes como cierta información de este tipo de procesos, de duelos. ¿Cómo ha sido también para ti como el atravesar ese duelo migratorio y al mismo tiempo tener como ese desgaste emocional normal de tu trabajo? Porque pues también es fuerte estar están en constante como contacto con gente que quizá tiene situaciones pues muy humildes, ¿no? De mucha escasez, que también pues hay un peso emocional. Pero ¿cómo has tratado de manejar como estas pues dos duelos, estas dos situaciones emocionales tan fuertes a la par? Porque también me imagino que ha de ser complicado. Sí. Mira, al inicio fue un poco desesperante personalmente porque pensé que yo no iba a conocer a nadie. Yo muchas veces me sentí como desolada en este lugar. Es como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por Claro. qué estamos acá? Estamos tan lejos, la gente es súper distinta, nos mira como bichos raros muchas veces. Si bien aquí la comunidad, por ejemplo, europea es grande, Ujú. esto es un país que tiene mucha influencia francesa y gracias a Dios que nosotros podemos encontrar muchos como pastelería y panes y cosas y cafeterías como muy ricas. eh, que han sido parte también del proceso de adaptación porque hemos podido encontrar lugares que son como muy normales a lo que nosotros usualmente teníamos como acceso en nuestro país. Yo siento que ha sido como atravesar la primera etapa de acomodación, que suelen ser como 3, 4 meses o hasta 6 meses o más, o sea, no es como un periodo de tiempo como determinado, pero creo que en primer lugar ha sido como tratar de ser muy paciente. Claro. Eh, Muchas veces uno se cuestiona un montón de cosas como por qué, la distancia, que tengo que enfrentar un trabajo y estar disponible emocionalmente para la gente cuando por dentro yo estoy o extrañando o hay cosas que no me gustan o qué sé yo, como luchando como con esas dos partes. Pero ha sido para mí, intentamos encontrar una rutina muy marcada desde el inicio. Nosotros desde el inicio comenzamos a ir al gimnasio. Creo que el gimnasio, la parte física ha ayudado un montón como para poder descargar la energía, como ese estrés que uno tiene. Comenzar a tener rutinas o nuestros almuerzos, nuestras comidas como siempre, o sea, comer como lo más cercano a lo que nosotros comíamos en Chile. Por otro lado, yo aumenté mi comunicación con mis padres, específicamente con personas donde yo pudiese también como encontrar otro tipo de conversaciones, tratar también yo de cuidarme. Tuve también acceso de acompañarme con psicólogo también para poder Súper. navegar este periodo un poco más fácil. Entonces, hay herramientas que tuve que buscar como de forma externa, pero también tratar de buscar en mí una tranquilidad que me aportara, sobre todo en ese periodo como al inicio, que suele ser un poco más fácil. O sea, creo que esto me ha cambiado en muchos sentidos y he podido como acercarme más a mi familia, tener una... Yo soy cristiana y creo que mi espiritualidad y mi acercamiento con Dios ha sido clave también para esto. He podido vivirlo de una forma distinta también, puesto que estamos en un país budista y donde los cristianos somos Claro. menos del 2%. Y por otro lado también con mi esposo hemos construido algo muy bonito, como muy apañador, como decimos nosotros, o sea, de un acompañamiento muy cercano todo el tiempo, o sea, de comunicación muy abierta y dentro de esta compañía constante encontrar también espacios solos donde poder también cuidarnos en ese sentido. Así que, no, para mí ha sido un viaje en todos los sentidos, tanto como emocional, físico, de distancia, de movernos de un lugar, pero claro, son varios procesos los que se van viviendo a la vez y creo que la paciencia es clave. Oye, y ahorita que te escucho, justo yo creo que siempre migrar es una transformación personal muy fuerte y siento que en tu caso
pues al ser una experiencia un poco más fuerte, ¿no? El llegar a conocer realidades diferentes y aparte de tener un contacto tan directo con este entorno que también pues es desconocido, que es diferente, que es una realidad quizá un poco más triste, con mayor escasez, con mayores problemas. Me interesaría mucho saber de qué manera ha cambiado tu visión de la vida en general, del mundo en general, al tener esas experiencias tan pues enriquecedoras y retadoras al mismo tiempo. Eh, yo siento que, mira, en Chile tenemos como una forma de ser que de repente ponemos muchas barreras o creemos que la gente está haciendo las cosas o te pregunta cosas de forma de malintencionada. Siempre uno se va poniendo así como a la defensiva, como ¿por qué me está preguntando esto? ¿O por qué quiere saber? ¿O qué más quiere saber como respecto a cosas personales? ¿O cuál es la intención básicamente de la otra persona? Eso lo he tenido que dejar de lado. El asiático suele hacer preguntas que a veces de repente incomodan mucho porque siento que para el lado nuestro tendemos a ser como una sociedad un poco igual individualista. Acá todo es colectivo, todo. Entonces siento que he tenido que aprender de eso, o sea, dejar estos prejuicios o lo que yo pudiese pensar de la otra persona, de cuáles pudiesen ser sus intenciones. Creo que ha sido uno de los aprendizajes que he tenido que tener de forma forzosa tal vez también, porque si no, toda forma de comunicación podría terminar o hiriéndome a mí, o pensando mal de la gente, o estar constantemente como cuidándome de algo que nunca va a pasar y que esas intenciones no existen. Creo que eso podría ser como mi respuesta mayor a tu pregunta. No, no, que se me hace súper importante, ¿no? Es que sí, o sea, yo siento que lo repito todo el tiempo, pero creo que es muy real de cómo la migración te abre panoramas, te abre nuevas realidades, nuevos tipos de pensar y de ver la vida. Y también una migración como la tuya, que también te expones a realidades que quizá ni siquiera sabíamos que existían. Es como, ¿cómo voy a esperar que la gente piense igual que yo o tú creer que la gente tiene que pensar igual que tú o que tiene que comportarse igual que tú para que tú entiendas lo que quieren o lo que no quieren? Pues no hay forma, ¿sabes? O sea, somos personas muy, muy diferentes y creo que esa diversidad también nos enseña mucho y justo como esta parte de no tener tantos prejuicios, ¿no? De darle la oportunidad a las personas de demostrar cómo son, o sea, cómo es su cultura, cómo piensan, entender su contexto, ¿no? Y que creo que también es muy importante. ¿Sabes qué otra cosa que se me viene a la mente como qué es lo que me ha servido? Bueno, tu pregunta era relacionada a qué es lo que yo he aprendido, ¿cierto? Sí, sí, Como como tu visión, o sea, sí, como que siento que luego tenemos una visión cuando mm, estamos en nuestro país en una burbuja, ¿no? Y entonces sí. sales a un país tan diferente y como entender tu visión de la vida, por ejemplo, o del mundo, del contexto mundial, o sea, cómo ha cambiado esa visión. Yo siento que, mira, se me había ido un poco la onda adelante, pero ya me conecté de nuevo. No te preocupes. Eh, bueno, siento que como a nivel país o aquí de oficina o de esta ciudad, siento que en parte ha sido este tema como de los prejuicios, Ujú. de cómo tratar de entender a la gente y yo contar mis cosas sin tener que cuidarme en el fondo. Por otro lado, he tenido que también aprender a ser paciente. Los tiempos de un asiático son muy distintos a los nuestros. Eh, explicar las cosas de una forma o hablar, o hay conversaciones de repente que a la vista de nosotros son cero ofensivas, pero para un asiático sí es visto así. El hecho también de tener que trabajar con gente que me dobla la edad, que es muy adulta, el acceso que yo tengo a ellos aquí en Asia se perdona un poco porque yo soy extranjera, pero entre asiáticos el respeto que se tiene por la gente adulta es superior a la que tenemos nosotros. La forma en la que se les habla, como los Claro. procesos para solucionar problemas, es todo un mundo nuevo. Así que yo, en ese sentido, he tenido como que despojarme de cosas. Ahora, respecto a Asia o específicamente al sudeste asiático, gracias al trabajo he podido conocer otros países también
y es como todo lo que yo podría haber pensado de lo que son estos países, parte se mantiene, pero parte no se mantiene. O sea, eh, mira, aquí en Camboya específicamente, es uno de los países, no sé qué nivel está específicamente, pero es muy pobre, pero es el lugar donde yo más autos deportivos como de lujo he visto. Wow. eh, Como tener Lamborghinis, como tener Rolls Royce, como Claro, cerca, claro. como la gente lo que consume, el camboyano que tiene dinero, consume otras cosas que son inalcanzables para muchas personas, como en nuestros países incluso. Como que aquí pasa como de la pobreza a la riqueza, pero así, o sea, no hay como un equilibrio entre ambas partes. Y por otro lado, ambas partes conviven muy bien. Eso Ok, también es wow. extraño. Eh, que en otras partes no sucede así. Hay mucho resentimiento por Total. por sobre todo una parte más que la otra. Pero en cuanto a los países como asiático, el sudeste asiático, son lugares donde yo como, como latina, chilena, he tenido que relajarme muchas veces, porque siento que veo maldad en muchas cosas donde no las hay. La intención es, por ejemplo, yo salgo aquí cero problema, no hay, es súper seguro para mí como mujer ir a andar por todos estos países. Nadie se mete conmigo, no recibo miradas como de acoso, no me siento incómoda, al contrario, la gente es amable, trata como de ayudarte, de buscar la forma de poder solucionar X cosas. Todo está muy... la tecnología nos ayuda a movernos muy fácil. Todos estos países tienen Uber, Grab y otras formas de poder movilizarse. O sea, eh, el acceso a los supermercados, a la comida internacional, a muchas cosas, porque a mí igual me pasa mucho que amigos o familia o gente es como, oye, y ustedes nos preguntan, ¿qué comen allá? Como, ¿dónde están viviendo? Y yo estoy segura que la gente piensa que vivimos como en una choza, no sé, como Sí, sí, sí. vivimos como, pero no, como que hay formas donde uno pueda seguir manteniendo como una vida, no sé si decirlo normal, pero cómoda en cierto sentido. Si bien tiene como todo un funcionamiento un poco más loco, la cantidad de motos, el tráfico suele ser muy loco. Hay códigos sociales que no son, no tenemos los mismos códigos sociales, pero por otro lado también hay cosas que sí nos gustan, si hay seguridad, eh, podemos vivir tranquilos, más allá de los desafíos laborales que puedan existir. Entonces creo que en general me ha abierto el mundo y me siento como muy segura. Distinto es si es que yo viviese en el Medio Oriente, por ejemplo, que nunca se sabe. Claro, claro. Eh, Esta ONG está presente en más de 100 países, incluso está en Chile, pero el enfoque que tiene es muy distinto también. Entonces, es como, me agrada mucho ser parte de ADRA. ADRA es la ONG donde estoy trabajando, que es una ONG internacional, pero que aquí tiene como su propio, como submundo que trabaja de una forma muy distinta. Eh, y parte de tu pregunta también tiene que ver con esto, o sea, abrirme a las ONG, a los trabajos internacionales. Aquí hay mucha gente que se viene a trabajar a colegios internacionales. De hecho, he conocido una comunidad mexicana grande Wow. que trabaja en colegios internacionales, que tienen como centros de fonoaudiología, que trabajan como psicólogos acá. Y para mí era como lo que yo menos esperaba era encontrarme con esto. Entonces creo que hay posibilidades laborales también para gente que quiera buscar algo así como un poco más relajado, vivir otra cosa, hay oportunidades laborales también. Entonces siento que este lugar ha sido en el fondo como muy desafiante, pero también me ha mostrado otra parte como del mundo, que existe un mundo todavía que no es tan malo como nosotros pensamos y por otro lado también que siguen habiendo oportunidades por acá tan lejos de donde nosotros somos. Sí, qué bonito y siento que de todo,
lo que platicas, me quedo como dejar de tenerle ese miedo a lo desconocido, ¿no? El atreverte a conocer, el darle una oportunidad, el dejar a un lado los prejuicios de cualquier lugar que, quién sabe, o sea, nos pueden contar muchas cosas, pero nada como estar ahí, como experimentar, como el tener una oportunidad como la de ustedes, por ejemplo, de experimentar un lugar tan diferente que creo que pues sí es una experiencia única y te abre el mundo entero, ¿no? Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema porque quiero que nos platiques un poco de tu faceta como ilustradora. Sé que, bueno, ya platicaste de algunas herramientas que te han funcionado como para sobrellevar todo este tema emocional tan fuerte, tanto por tu tema de migración como por tu trabajo en sí, todo este tema de hacer rutinas, de hacer ejercicio, de mantenerte ocupada, pero por lo que yo he visto también hubo otra ramita por ahí que fue este tema del ilustrar, de las ilustraciones. Cuéntame un poquito de cómo inició, pues cuál es el fin de estas ilustraciones. Yo siento que, bueno, todo esto comenzó en el 2000, creo que para la pandemia, 2020, si no me equivoco. Ujú. Yo justo por ese entonces había cambiado, estaba iniciando un nuevo trabajo y sí, significó para mí mucho estrés y tratar de trabajar en ese contexto de pandemia. Ya, claro. Eh, por otro lado, a mí me gustaba también mucho dibujar y estar constantemente haciendo cosas hasta que un día se me presentó la oportunidad de poder digitalizarlo. Y así es como comencé a compartir creaciones y busqué el nombre como para crear un Instagram y poder ir posteando ahí mis cosas. También lo fui mezclando con el bordado a modo de poder cuidarme de todo este estrés laboral y Claro. contexto de pandemia. Llegó un momento también donde yo vendí parte de mis creaciones o trabajaba de forma como personalizada, con trabajos personalizados. Entonces le fui dando como doble función a Wow, súper. esto. Y así es como lo he ido manteniendo. Mi enfoque siempre ha sido como en las fotos ilustradas, intervenidas, en crear frases ilustradas, en que si yo hago cualquier cosa lo muestro a través de ilustraciones o de detallitos que le voy haciendo. Em, Ahora igual he explorado un poco más en el dibujo en papel y también lo grabo. Y ahora lo conecto completamente con mi vida de acá porque también sirve como de forma como de preservar mis gustos como creativos, lo que yo soy como Paula, como psicóloga, lo que yo voy viendo en otras personas, lo que también lo voy mezclando con lo que me va pasando a mí. Siento que es como, esa parte es como clave, es como mi identidad. Como dibujarlo y expresarlo, que igual en la cuenta ahora yo comparto cosas muy random, como también que me van pasando acá, pero la ilustración en sí es parte fundamental. Siento que desde la pandemia hasta ahora, en muchos aspectos no ha cambiado mucho. Así que me ha servido como para poder encontrar un refugio y tener como ese vínculo con la creatividad de manera que me ayude en esto como de autocuidado, en la salud mental, etcétera. Me encanta y me gusta mucho cómo también justo puede ser una herramienta para muchas personas, ¿sabes? O sea, siento que este mensaje que tú das también, el cómo puedes, pues sí, refugiar esa identidad que luego sentimos que la perdemos, que emigramos, que nos vamos y que ya no tenemos el mismo trabajo, ya no está nuestra familia, ya no están nuestros amigos y entonces de repente te puedes sentir como medio perdido de que ahora quién soy y qué lindo, qué linda manera de tratar de rescatar esa identidad, de mantener un pedacito de ti siempre contigo a través del arte, ¿no? A través de esa creatividad que todos tenemos y que todos podemos desarrollar. Y me contabas también un poquito de que estás aprendiendo algo sobre el arte como terapia, o que Ujú. ibas a estudiar. ¿Cómo funciona esto? ¿Nos puedes platicar un poquito? Mira, es algo que me tiene emocionada. Yo he ido aprendiendo de esto de forma autodidacta, pero ahora lo voy a hacer de forma formal. Me voy a formar en un instituto en Chile que es especializado en este arte, o sea, en arte terapia, y comenzamos ahora en octubre, así que me falta un ¡Ay, qué poco. emoción! Pero en el fondo es expresar eso que sentimos
que no se puede decir como mediante palabras, o de repente tú no lo puedes compartir con otras personas y se traduce a través como usando la creatividad y toda como esta expresión emocional a través como de algún material que te permita como sacar lo que sientes dentro. O sea, en el fondo es crear cosas con lo que tú eres o lo que tú vivencias. Y ese arte se puede ser traducido a distintas técnicas artísticas. Puede ser a través de acuarela, Claro. ¿qué más? Como de ilustración, composiciones de imágenes, collage, pintura, o sea, un montón de cosas. Entonces estoy muy expectante porque es algo que quiero como formalizarlo y de esa misma manera poder llevar como este apoyo a personas que después también pasen por estos momentos difíciles y que sea muy accesible también para todos, porque de repente es un poco inalcanzable y también creo que debería ser como una herramienta literal para muchas personas que pasan por cambios de vida importantes, no solamente por migración, por Claro. desafíos como importantes que van saliendo al camino. Sí, totalmente. Creo que eso es súper importante, que es lo que decíamos, como que cada quien adapte y encuentre esta herramienta que le funciona, ¿no? Y entre más herramientas conozcamos, quizá encuentres una que te funciona con tu personalidad, con tu forma de ser y que en muchas veces te puede literal salvar de momentos muy duros, ¿no? Pueden ser esa vía de escape, pues de momentos de mucho estrés, de mucha tensión, de mucha duda, pues sí. Qué lindo y ya nos veremos de nuevo cuando ya hayas terminado y ya nos puedas platicar un poco más a fondo de esta terapia, arte terapia, que se me hace súper interesante y seguro a muchos les va a interesar. Y ahora sí un poquito como para ir cerrando, ¿qué es lo que más valoras hoy de tu vida en Camboya, de haber migrado, de esta nueva historia que estás escribiendo en Camboya? Yo creo que es mi familia, mi pequeña familia. Somos Ujú. dos personas haciendo patria acá muy lejos y siento que eso nos ha permitido a nosotros pues redescubrirnos. Llevamos 7 años casados Wow. y es muy genial cómo hemos ido creciendo y ahora yo veo a mi compañero de vida que también ha crecido en muchos sentidos y viceversa y siento que eso es como el mayor como lo más emocionante de este lugar, también cómo hemos crecido, no solamente laboral, sino que también nos hemos esforzado por nuestra salud, por llevar una vida lo más saludable posible, espiritualmente también, y eso también, el hecho de que nosotros estemos bien o que yo esté bien acá, como en este hogar físico también se traduce también a la forma en que yo puedo mantenerme como cercana a mi familia también. Creo que eso igual es algo que lo he podido aprender, he podido a respetar, he aprendido a respetar los tiempos de otras personas. Si bien de repente uno cree que el hecho de emigrar, uno puede ser como llegar a ser como el centro de tu familia y que todo el mundo va a estar pendiente de ti y no es así. Y es Mucha duro gente darte sigue con cuenta su que no. vida. Sí, sí, sí. No, mucha gente sigue con su vida y yo creo que es la última persona en la que se acuerda es de la sobrina que vive en el extranjero. Entonces siento que he tenido que aprender a respetar los tiempos, los silencios y también de poder yo trabajar mi orgullo y también tener que ser yo quien tome muchas veces la iniciativa para poder mantener estos contactos con las personas que me interesan, obviamente. Siento que tiene que haber una intención, pero también creo que hay formas donde uno también puede intencionarla y no es nada malo tener que tomar la iniciativa por ese lado. Claro. Entonces siento que mi conexión familiar con mi esposo, también con mi familia a la distancia, creo que ha sido clave para esto y es algo que quiero seguir conservando. O sea, en el fondo, si tenemos hijos, en el futuro tenemos hijos, es algo que ellos, que también quiero que aprendan, que conozcan como el valor de la familia, pero que también vivan confiando que donde quiera que estén después, hay gente que los respalda, hay gente que está con ellos en la distancia también.
Sí, y no sentir como que algo te ata a cierto lugar, ¿no? Como al revés, como Ujú. sentir que tu familia es ese empujón que te va a estar apoyando siempre, que va a estar atrás de ti, estés en donde estés, y tener esa libertad de tomar la decisión que pues cada quien decida. Y también qué bueno que siempre has tenido ese apoyo, porque también eso ha hecho que hayas tenido una historia tan exitosa, que se hayan atrevido, y que sigan tan bien ustedes dos como pareja también, que eso también siento que es algo súper, súper valioso, porque cuando migras en pareja solo tienes a tu pareja en ese lugar. Entonces eso es duro, pero claro que fortalece muchísimo la relación. Así que muchas felicidades por tan linda relación. Y ahora sí, ya como última pregunta para cerrar, siempre les pido que le den un consejo a esa persona que está pensando sin migrar, a esa persona que acaba de emigrar, o incluso que pudiera ser como un mensaje para tu yo del pasado que estaba como viendo si sí migro, si no migro. ¿Cuál sería ese mensaje? Creo que paciencia es el título más grande. Creo que ser muy pacientes con uno mismo y con que los procesos, todos los trámites, todas las visas, todas esas cosas toman tiempo. Creo que la conexión espiritual con lo que sea que creas es muy importante también, da mucha esperanza. Sí. Y por otro lado, siento que el acceso que tenemos ahora con las redes sociales y a crear como buscar información. O sea, yo me quiero ir a tal país, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cómo es la gente allá? ¿Cuáles son como las barreras más grandes con las que yo voy a enfrentarme? Por otro lado, también hay muchos grupos de Facebook donde hay como expats como Total. viviendo en tal parte, latinos viviendo en tal parte, chilenos viviendo en tal parte. Siento que meterse a todo eso ayuda. Obviamente teniendo el cuidado respectivo porque uno no sabe qué tipo de gente está viviendo también en los países a los que uno se va. O a veces podemos ser muy distintos y simplemente nunca vamos a encajar. Pero creo que hay muchas herramientas que nos acercan y que sirve para hacer como comunidad dentro de lo posible. Yo aquí, gracias a las ilustraciones, porque antes de venirme para acá, a través de Instagram, empecé a seguir a ilustradores de acá. Claro. Y me di cuenta de que se hacían bien seguido como exposiciones de ilustración, de artesanía, un montón de cosas, de artistas como eh, que son de acá y que experimentan un montón de tipos de cosas. Y es así como al mes de haber llegado le escribí a una coreana y le pregunté si quería ir a tomarse un café. Es algo muy inusual en mí. Y ella aceptó ir a tomar el café y le dije que yo era nueva y que me interesaba conocer gente. Y ella me puso en contacto con quien ahora es mi amiga peruana y, Wow. no, y quien también tenía, ella trabaja en la mostacilla, estas como perlitas pequeñitas, y ella estaba en una exposición mostrando sus cosas y encajamos súper bien. Entonces, siento que hay muchas formas de poder encontrar como círculos, como no se desesperen, porque en el fondo siempre va a haber alguien que va a encajar contigo perfectamente. Hay acceso, por ejemplo, a comunidades, no sé, de ejercicio, para correr, las iglesias, como que si tú ibas a una iglesia en tu país, encuentras iglesia a la que te sientas más cómoda, incluso si de repente uno está desconectado, te va a proporcionar apoyo también. Ir a estudiar el idioma de ese país. Entonces, hay formas en las que uno puede comenzar como anticiparse. Y por otro lado, más allá también de ser paciente, es ser abierto. Creo que nadie en esto viviendo afuera está en lo correcto muchas veces. Eh, Podemos tener opiniones y hay que ser muy respetuoso como con lo que los valores de las otras personas, lo que creen, lo que sus opiniones. Entonces creo que es también ser abierto y por otro lado protegerse también en la forma en que uno busque espacios para poder cuidarse, dibujando, escribiendo, el journaling, ejercicio, conversar con tu familia, todo eso y mantener una buena salud. Creo que también es clave. Por los riesgos que pueden existir también en los otros países. Entonces, cuidarse, alimentarse bien es como, creo que serían mis consejos. No, no, súper bien. Anótenlos todos porque coincido muchísimo contigo. O sea, el tema de la paciencia sí o sí la vas a tener que desarrollar, pero también tener como esa fe
todo se va a acomodar. O sea, siento que también es un proceso que al principio puede ser mucho más turbulento y poco a poco vas viendo, pero es poco a poco, ¿no? Cómo se van acomodando las cosas. Y el tema de ser abierto también coincido totalmente. O sea, llegar con una mentalidad abierta porque en cualquier lugar las cosas son diferentes y nosotros tenemos que llegar con las ganas de aprender, ¿no? De aprender, de entender cómo funciona ese nuevo lugar. Igual el tema de mantener contacto con la familia, de buscar estas redes de apoyo y pues ser saludables siempre. Eso sí, siempre es bueno. Paula, pues muchísimas gracias por esta plática. Me parece súper interesante lo que están haciendo tú y tu esposo en Camboya y trabajando en esta ONG, descubriendo nuevas realidades, que de verdad se me hace algo muy interesante, fuerte, pero muy interesante. Ya nos platicaste, pues, cómo también esto ha impactado también a tu vida de una manera tan importante. Pero les aplaudo mucho lo que están haciendo. Es muy valiente haberse ido tan lejos, muy valiente estar pues descubriendo un mundo tan diferente, pero de verdad que qué gratificante ha de ser para ustedes ver materializado todo lo que han logrado, tanto en su pareja, o sea, en su familia pequeña que tienen allá en Camboya, en todo lo que han crecido y aprendido, en laboralmente como todo lo que están haciendo. Así que de verdad, muchas felicidades. Y muchas gracias por haber estado en este espacio. Te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste. Muchas gracias, Marce. Me sentí muy cómoda. Creo que es muy lindo tener estas instancias para acompañarnos en la distancia. Todos tenemos una historia de vida, incluso si nos salimos del país, Ujú. que pueda aportar de cierta manera. Así que espero que mi mini comunidad también en redes sociales pueda aportar en algo. Y si alguien quisiera como mantener contacto con alguien, estoy muy abierta a conversar como con personas para poder como acompañarnos en la distancia, que eso es la garantía que ahora nos da las redes sociales. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a dejar aquí tus redes sociales para que te encuentren, para que vean, de verdad sus ilustraciones están increíbles. Aparte tienen mensajes muy deep, muy buenos, que se van a sentir identificados, estoy segura, porque yo también me sentí identificada, así que vamos a dejar aquí tus redes para que te vayan a seguir, para que vean tu trabajo. Y otra vez, agradecerte de todo corazón por estar aquí. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que hayan aprendido, que sea una historia que los acompañe y que los inspire. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.